dado vida, Señor, cuando estábamos muertos. Señor, y en esa nueva vida nos enseña a caminar, Señor, en rectitud, a obedecerte, Señor, en tus mandamientos, a caminar por fe y no por vista, creyendo de que tú cubres, Señor, a tu pueblo y lo bendices. Y es por eso que en esta mañana hemos venido a honrarte, Señor, y agradecerte lo que haces por nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo ruego porque el Espíritu Santo tome control de las mentes, de los corazones. Señor, que quite toda molestia en los corazones, todo enojo, toda ira, Señor, todo pecado, Señor, y que puedan recibir con mansedumbre tu palabra, Padre. Bendícela, Señor, y haz que caiga en buena tierra, Señor, para que crezca y dé fruto a su tiempo, Padre. Bendice al oyente, multiplica tus palabras, Señor, y en mi boca, y bendice a tu pueblo una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estamos hablando, hoy es el último domingo, ¿no? ¿Del mes o no? ¿O queda otro? Queda otro, ¿no? Ah, no, sí, creo que comparte Nelson. Bueno, para mí va a ser el último porque yo viajo a Serena a las campañas, entonces no voy a estar. Pero voy a cerrar este ciclo con esta predicación, que para mí creo que es interesante porque cada vez que recordamos que la prueba nos llega a todos, la vida es una prueba en sí misma. Y es a través de ellas como podemos crecer, madurar y perfeccionarnos, que la vida te enseña. Amén. Entonces hablaba con Pablo el otro día y me decía que la tentación es una cosa y la prueba es otra. Obviamente, porque cada uno es atraído y seducido por sus propios deseos carnales, pero el hecho de ya tener esa carnalidad, ser atraído y seducido, obviamente se convierte en una prueba. Hay unos que la pasan y otros que no. Pero luego también hay pruebas que son específicas, que vienen de parte de Dios para perfeccionar a sus santos. Amén. Y es una cuestión de lógica. Tú cuando vas a una empresa te das cuenta de que ellos, cuando quieren crear un producto, los materiales que van a usar para hacer un micrófono, por ejemplo, tienen que estar pasando una serie de pruebas, son puestos a prueba esos materiales para que tengan una calidad. Nadie quiere producto chino que te abaratan los costos y te meten cualquier cosa y tienen apariencia, pero luego en el primer uso se destruyen, porque esa materia prima no ha sido probada para ver qué calidad tiene el producto final. Los vehículos son puestos a prueba cuando se chocan contra un muro y entonces empiezan a hacer una investigación, a ver qué tipo de materiales pueden usar para que se salve la vida que va dentro de un vehículo. Y es una cuestión de lógica, que tienen que ser probados los materiales. ¿Cuántos dicen amén? Yo pregunto, si somos siervos de Dios, si somos columna de Dios, ¿no tendremos que ser probados? ¿O pondremos una columna ahí, tú, de columna allí, y el otro allí todo débil? El templo cae. Pero cuando se prueba a los siervos, a los consiervos, y permanecen firmes y tienen calidad, pueden llevar en autoridad el gobierno de lo que Dios quiere darte. Si no, vas a ser probado y no vas a pasar la prueba, entonces eres un material que no tiene la calidad que Dios demanda. Por eso debes de preguntarte, ¿qué calidad tengo? Como habíamos dicho el otro día, la prueba ISO, si paso el control de calidad. Bueno, yo estaba buscando en Juan, capítulo 12, versículo 27. Aquí hay una parte interesante que el Señor se hace una pregunta. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Nunca te ha pasado? Ahora que estoy tan bien, ¿por qué me pasa esto, no? Aquí había un propósito de la parte de Dios. Jesús tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Él aceptó voluntariamente y dijo, heme aquí, yo iré. Y cuando Jesús cumple su ministerio, llega la hora donde Él tenía que ser probado. Y dice Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
Mas para esto ha llegado esta hora. O sea, el momento que él estaba pasando, porque dice que ahora está turbada mi alma, ¿no? No me encuentro bien, hay un temor dentro de mí, hay un miedo, hay un recelo, hay un rechazo a querer pasar por esa situación. Creo que es algo común en el ser humano, que cuando vemos una situación en la que tenemos que confrontar, no es llegar y chisporrear, no estoy ni ahí, como dicen algunos. No estoy ni ahí. Eso es huir de algo que tienes que confrontar. Las situaciones hay que confrontarlas primeramente para superarlas y para resolverlas. Yo te recomiendo que te dejes de chisporrear los dedos y huyas de las situaciones, sino que aprendas, ¿verdad?, a confrontar las situaciones. Jesús llega a un extremo en que su alma estaba turbada, él estaba pasando por una situación, él tenía quizás una carga pesada en su mente, sabiendo de que él tenía que enfrentar esa situación. Y cuando llega el momento y dice, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora, Señor, no quiero pasar por esta situación, yo no quiero. Pero para eso llega la hora, hermano. Muchos quieren ser padres, pero cuando a la hora de enfrentar las responsabilidades de ser padre, no estoy ni ahí, por ejemplo. Muchos quieren prosperar en la vida, pero cuando llegan las responsabilidades, cuando tienes que confrontar las situaciones, nadie quiere. Pero para eso llegan las horas, para eso llega el momento. Por eso es la hora de la prueba. Entonces él sabía en su interior que el momento de la prueba había llegado. Y él a lo mejor en su espíritu, en su carne, podría haber dicho, yo no quiero pasar por ahí. Y es necesario que la hora llegue. Y yo te digo una cosa, hermanos, la hora nos llega a todos. Y vamos a tener que ser probados para ver qué calidad tenemos. Porque yo voy a ir desarrollando un poco esto y que Dios me dé la gracia de poder expresarlo para que tú entiendas de que la prueba es para todos. Hasta Jesús tuvo que pasar su prueba, el Hijo de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Yo soy el Hijo de Dios. Bueno, está bien, pero esa prueba la tienes que pasar. Poner a prueba a alguien es necesario. Lo hemos visto, lo hemos leído varias veces, que los diáconos tienen que ser probados. Y luego voy a desarrollar un poquito el tema para que entendamos qué tienen que hacer para ver si tienen la calidad para que luego suba a la siguiente plataforma. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué voy a decir? Señor, ya no quiero hacer esto. Sálvame de esta hora. Pero para eso llega la hora. Las situaciones llegan para eso mismo, para ver si a la hora de la prueba somos lo que decimos. El último caso fue en mi casa, una chica, estábamos comiendo en la mesa y era una mesa bonita, era una mesa suplida, había primero, segundo, había ensalada, era una mesa bonita y había un ambiente de hermandad. Y salta una y dice, ¡qué bendición! Me voy a quedar en remar toda la vida. Claro, uno como ya conoce, ya no digo ni amén. Porque esas palabras que ella usa van a ser probadas. Y a la siguiente sentada en la mesa ya no estaba. Curioso, ¿verdad? Puede que sea una casualidad, puede que sea, cosas del destino, pero pasa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho algo y luego a la hora de cumplir con lo que hemos dicho no ocurre? Jesús se había comprometido con su Padre de hacer su voluntad. Y en el momento en el que se turba su alma, ya no había gozo de ver que las multitudes se sanaban, no estaba el regocijo de ver cómo las almas recibían la palabra, ya era otra situación, ya no era todo felicidad y qué bonito es el Señor, sino ya había un ambiente tenso, un ambiente de temor por dentro, ¿verdad? Porque cuando uno no controla lo que no ve, pues tiene un cierto temor, ¿verdad? Cuando le dices a alguien, hermano, te vas a otra ciudad, pues el temor se apodera de ti
y te entra, bueno, ya sabes, iba a decir una palabra que no viene al caso, pero términos medio naturalillos, pero te entra temor, te entra miedo, no conoces, no tienes las riendas, no dominas. Cuando ya dominas, cuando ya controlas, ya tienes, ya sabes para dónde vas y para dónde vienes. Pero cuando viene el cambio, como desconoces, vienen los temores. Y Jesús tenía que pasar por ese tramo de la voluntad de su Padre. La responsabilidad. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Para esto llega las horas. Si Él llegó, a nosotros también nos va a llegar. Porque el que quiera ser su discípulo, tiene que seguir sus pisadas. Amén. Y nos queda mucho campo por caminar, hermano. Nos queda mucho camino por caminar. Marcos 14:32 dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y Getsemaní significa lugar de prensa. Ustedes, creo que le di una pincelada en la primera predicación, donde decíamos que Jesús tenía un lugar que era, digamos, su campamento móvil, donde Él estaba casi siempre con sus discípulos, allí se reunía y allí dormía. Dormía al lado de un olivo. De hecho, cuando vas a Jerusalén, dicen que hay un olivo y se creen que allí era donde se reunía con sus discípulos. Así que Getsemaní significa lugar de prensa. Y dice aquí que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y en ese lugar de prensa es donde todas las uvas las aceitunas que se recogían de los olivos se llevaban a un lugar donde se tiraba la aceituna y luego con una rueda de molino de piedra se le daba vuelta con un mulo y la iba moliendo, iba saliendo el extracto, el aceite, ¿verdad? Y con ese aceite luego, bueno, pues se usaba para lo que fuera, encender lámpara, la comida o lo que fuera. Pero era el lugar de prensa. Y curiosamente Jesús escoge ese lugar como lugar donde Él, como la aceituna, tenía que ser prensado. Todos vamos a tener que pasar nuestro Getsemaní, nuestro lugar de prensa, donde nos van a prensar para sacar lo mejor de nosotros. Si una aceituna no se prensa, no sale el aceite. Y todos queremos ser olivos, queremos ser aceitunas, pero para sacar lo mejor de nosotros tenemos que ser prensados, por ley. Y Dios a veces permite que el Getsemaní venga a nosotros para ver qué sale de nosotros. ¿Qué sale de nosotros? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Me llama la atención también esta parte porque dice, sentaos aquí mientras yo oro, ¿no? O sea, no les dio responsabilidades. Quedaos aquí y yo voy a orar, quédense aquí. Pero curiosamente en el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y encima empezó a entristecerse aún más, que era lo que estábamos viendo, que la hora había llegado, como decía en Juan 12:27. Entonces empieza a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero a estos tres les da una responsabilidad. Me llama la atención que a uno les dice, quédense allí, y a otros les dice, quédense aquí y velar. ¿Lo ven? ¿Por qué a uno les dice, quédense allí, y a otros les dice, vengan conmigo y velen? ¿Ustedes creen que los escogió al azar? Cuando uno está pasando dificultades, no llama a todo el mundo, llama a los que considera que tienen quizás mayor autoridad, mayor gobierno, mayor dominio, mayor capacidad, para que le ayuden a hacer algo en una situación de crisis. Uno siempre tiene esa tendencia de escoger a los que crees que realmente van a estar contigo en los momentos difíciles. Porque si resulta que en los momentos difíciles me vas a abandonar, apaga la luz, nos vamos. Entonces Jesús escoge a 3 de los 12, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les da un trabajo. Les dice, quedaos aquí y velad mientras yo oro. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. Entonces aquí, la prueba que él tenía que pasar, de saber que la hora había llegado, que él tenía que enfrentar a la muerte sin culpa. No tenía relación ninguna con la muerte, es decir, él iba a ser crucificado y muerto injustamente. Pero esa era la voluntad del Padre, porque sin esa muerte nosotros no seríamos salvos hoy. Si él no hubiese pasado esa prueba, quizás muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí anunciando las buenas noticias de Jesucristo. Cuando uno aprende a superar las pruebas, uno puede ser bendición para otro. Yo hoy estoy aquí, pero yo te digo que he pasado infinidades de pruebas. ¿Y para qué llegan estas pruebas? Para que seamos mejores, para que saquemos lo mejor de nosotros, para que nos demos cuenta que tenemos gobierno, que tenemos autoridad en Dios. Y ese gobierno y esa autoridad que Dios va poniendo en ti luego sirve para que otros sigan el modelo, el patrón. El patrón no es el que manda, el patrón es el modelo. ¿Has visto que estos que hacen ropa agarran un patrón, lo colocan y siguen haciendo ese mismo modelo? Y somos patrones en el sentido no de señores, sino de modelos a seguir. Y Dios te va a usar para que tú seas un ejemplo a otro. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere que seas bendición en sus manos. Así que Jesús estaba aquí, comienza a entristecerse, a algunos los deja por allí y a otros les dice: acompáñame y oren, velen. Él se postra en tierra, versículo 35. Y oró que si fuese posible que pasase de aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duerme? ¿Nunca te ha pasado eso, que llegas a una pieza y le dices: ¿estáis durmiendo? ¿Qué te crees que estoy haciendo? Y dice que estaban dormidos. Y Jesús le dice: ¿duerme? Pero no duerme para preguntarte, diciéndole: te dije que estuvieses velando y te quedas dormido. ¿Ustedes saben la responsabilidad que es velar? No, no saben, ¿no? ¿O sí? ¿Cuántos de aquí han hecho el servicio militar? Levanten la mano los que han hecho el servicio militar. ¿Te ha tocado alguna vez, Garita? No sé cómo decir, el puesto de guardia. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que velar. Tienes que velar y cuidar que el enemigo no entre al campamento. Tú puedes tener todo el sueño que quieras, pero tienes la responsabilidad de velar. Y si te pillan sin velar, lo primero que hacen es te llevan a un calabozo y luego te juzgan por un juzgado militar por hacer abandono de tus responsabilidades. Todos nosotros tenemos responsabilidades por las cuales tenemos que velar. Y sabe, el Señor nos va a demandar a nosotros por qué no velemos. Te va a llevar ante el tribunal y te va a decir: ¿por qué no velaste por tu esposa? Y te va a decir: ¿y por qué no velaste por tus hijos? ¿Por qué no velaste por tu ministerio? ¿Por qué no velaste por tu vida cuando te dije velad y orad? A mí el Señor me habló hace mucho tiempo sobre este tema, porque yo a veces llegaba a la oración y entonces utilizaba este versículo para justificarme. Señor, tú sabes que soy de carne. ¿Han orado a alguien así alguna vez? Tú sabes que mi carne es débil. Soy un carnal, un vendido al pecado. Y oramos de esa manera. Y aquí ellos no podían justificarse de que eran carnales y eran... porque la orden le había sido dada. Velad. Luego más adelante le dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando yo recibo esta palabra, el Espíritu me muestra y me dice: yo no te di el versículo o esta palabra para justificación, sino para que estés alerta. Ahí lo entendí.
A veces usamos la palabra de Dios para justificar nuestras malas obras, cuando en realidad el versículo nos es dado para que estemos velando y orando, como cuando estás con unas responsabilidades delante de una garita donde tienes que velar por el pueblo. Así que no me sirvió ya nunca más justificarme delante de Dios diciendo: Señor, tú sabes que soy de carne, por eso te avisé, te dije que no lo hiciera y tú te dormiste. Entonces no pasamos la prueba. Vino luego y los halló durmiendo y dijo Pedro: Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar ni una hora? La pregunta aquí que nos podemos hacer también es: ¿podemos velar una hora o no? ¿Podemos velar una hora o no? ¿Podremos ayunar 4 horas? Cuando se proclama un ayuno, algunos dicen: ay, no puedo, hermano, no puedo 4 horas. O cuando hay reunión de oración o de lo que sea, cuando hay una responsabilidad de carácter espiritual, a veces no podemos ni siquiera 1 hora. Algunos 1 hora es el infierno. Empezamos a sentirnos incómodos, sacamos el celular, miramos el reloj y decimos: ¿cómo no va a poder velar ni 1 hora este apóstol? Pero examinémonos a nosotros mismos si realmente podemos 1 hora. Examínate, pruébate, a ver si estás en la fe, a ver si eres capaz de ayunar o de orar 1 hora. ¿Cuánto dura el culto? 1 hora 40. Y cuesta estar 1 hora 40 aquí. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta. Pero luego en la carne podemos estar 20 horas. El apóstol no pudo estar ni 1 hora. No es el apóstol, hermano, es si nosotros somos capaces de estar 1 hora. Examinémonos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, basta, descansad. La hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Miren, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, como siervos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú velas y tú oras, no vas a entregar al maestro. Como dejes de velar, el diablo viene y se lo lleva. Estoy hablando en términos espirituales. Te es robado, te lo quitan. Cuando te quitan al maestro, todos los discípulos se quedaron sin cabeza, no sabían qué hacer, salieron despavoridos, porque el enemigo se llevó al maestro para pasar la prueba que tenía que pasar. ¿Cuántas veces no velamos ni oramos? Y resulta que viene el enemigo y se llevan al maestro de nuestra vida y nos sentimos fríos, desamparados, con miedo, porque hemos permitido que nos roben al maestro. Y eso es responsabilidad tuya, hermano. Velad y orad. Porque si no velamos, el enemigo viene y de un chasquido se lleva al Señor. Vinieron los soldados, se llevaron al maestro y ellos quedaron despavoridos. Uno se puso en la carne, sacó el cuchillo, empezó a cortar orejas allí. El otro salió corriendo, le quitaron la túnica y salió desnudo, parece. Otros empezaron a negar. ¿Cuántos de nosotros no hemos abandonado al Señor, hermano? Hemos negado al Señor por la sencilla razón de que no has velado y no has orado. Pastor, yo el domingo, todos los domingos vengo al culto. Por lo que tú dices serás probado. Y efectivamente, luego a los 2 meses ya no viene. Se empiezan a enfriar, dejan de velar, dejan de orar, ya no reciben la amonestación de los hermanos mayores. Y por lo tanto el Señor te es quitado. Porque el enemigo viene a robarte, a matarte, a destruirte. Y los que han experimentado la verdad en Cristo no están dispuestos a que se lleven a su maestro.
Yo entiendo la actitud de Pedro al sacar el cuchillo y defender a su maestro, porque es una reacción legítima, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer tú eso a mi maestro? Pero el reino de Dios no iba a ser fundado con sangre y espada, sino con justicia. Porque al que a hierro mata. Bueno, la hora ha venido y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya era Judas, que había abandonado al Señor. Juan 16, 29. Juan 16, 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso hemos creído que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Porque te hablo claramente. He aquí la hora viene. Les dice, la hora viene, hermano. Y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero mira la respuesta tan profunda de Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, qué triste es cuando alguien te abandona, cuando alguien te deja solo ante el peligro. Yo he sentido eso tantas veces, unas responsabilidades enormes que no puedo llevar solo y llegan, me voy. Y eran discípulos, eran gente que profesaban con su boca, que estaban dispuestos a dar la vida por Jesús y acá y allá, y de repente te dejan solo. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Se tenía que cumplir esa palabra porque estaba escrito. Pero he aquí la hora viene, hermano. Y tu hora te va a llegar. O sea, cuidado con lo que habla. Cuidado con lo que hablamos. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Sabes quién estuvo con Jesús en la cruz? ¿De sus discípulos? Juan. Él tenía tal amor, dicen que era como el más sencillo, se recostaba en el lado de Jesús. Quizás no era un impulsivo, quizás no era el destacado del grupo, quizás era el calladito, pero él iba forjando en su corazón un amor tan grande que fue capaz de estar en la cruz, hermano. Los demás estaban mirando de lejos a ver qué pasaba. Y yo conozco hermanos que están en la cruz allí con el maestro, sufriendo. Y hay otros que están de lejos. Ese es su problema, hermano. Hay gente que está contigo en la cruz. Pregunto de aquí, ¿cuántos serán dispersados por causa de la prueba? Y la prueba, hermano, nos llega a todos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te dan ganas de abandonar todo? ¿Te ha pasado alguna vez que te dan ganas de abandonar todo? Pero no solo en el ministerio remar, sino en la vida misma, la misma vida en sí. Cuando la situación ya se vuelve gravosa, cuando la situación es intolerante, cuando ya es insoportable, te dan ganas de mandar todo a la cresta, se dice aquí, ¿no? Te da ganas de... Pero hay que estar allí en la cruz, hermano. Tienes que pasar la prueba, las responsabilidades se tienen que cumplir. Y es ahí donde luego nos fortalecemos. Cuando el Señor le dijo, Pedro, está bien que quieras ir conmigo a la muerte, y está bien, porque es buena la actitud. Pero luego a la hora de la verdad te va a costar. De hecho, me vas a negar. Pero tú, una vez vuelto de esa situación en la que vas a padecer, cuando vuelvas, cuando tengas la experiencia, quiero que vayas y fortalezcas la fe de tus hermanos.
Y Pedro, cuando el gallo cantó, lloró y lloró y lloró con tal profundidad que ya nunca más volvió a negar al Señor. Ellos fueron al aposento alto, reciben la promesa del Espíritu Santo y nunca más. Ayer con mi esposa, bueno, ya me estaba quedando dormido, no la vi, pero mi esposa llegó y dice, no, al final a Pedro lo crucificaron boca abajo. Nerón creo que era, cuando persiguió a los cristianos. Y no negó al Señor. Se sintió tan indigno que no fue capaz de morir crucificado, sino que dijo, crucifíqueme boca abajo, porque no soy digno ni siquiera de morir como mi maestro. Y hay veces que vamos a tener que pasar situaciones para que luego nosotros fortalezcamos la fe de los que son más débiles. Amén. Qué bueno cuando tú estés fuerte y veas a alguien que está pasando por una crisis emocional o espiritual, tu fortaleza sea un bastón para él, para que él se apoye y le digas, no tengas temor, Dios está con nosotros, ten fe, esperemos confiadamente en el Señor. Y eso no nos exonera de problemas, sino que esperamos pacientemente en el Señor. Amén. Cada uno será esparcido por su lado y me dejarán solo. Génesis capítulo 42, versículo 9. Este es interesante también. ¿Se acuerdan de José? El que fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. Papá le había hecho un regalito de ahí de una túnica de colores, parece que era el regalón del grupo. Era el hijo pequeño, era el último. Los otros ya eran mayores, estaban pasados de rosca, y el chiquitito era el más regalón y era el que le decía a su padre siempre la verdad. No, tus hermanos están haciendo eso era el acusete. Pero Dios lo escogió, hermano, para hacer su voluntad. Y a pesar de que pasó un montón de situaciones difíciles, él pasó las pruebas. La mujer de Potifar lo quiso violar, quiso abusar de él, él no se dejó. Lo acusaron de violador, lo tiraron preso, sus hermanos lo habían tirado allí, mintieron, agarraron la túnica de colores, la mancharon con sangre y eso también nos da una enseñanza de que algún día algún hermano va a manchar tus túnicas, tu testimonio de colores y va a decir, no, si ese es un tal por cual. Es parte de la idiosincrasia. Pero si nos mantenemos firmes y pasamos las pruebas, Dios nos va a respaldar porque Él no miente, hermano. Y aunque seamos tirados en un pozo y sentamos el frío, la soledad, el hambre, el miedo, la angustia, Dios estaba allí con él. Cuando seamos tirados a la cárcel, por cualquier motivo, Dios estaba allí con él. Y lo que me llama la atención, dice que hallaba gracia ante los ojos. No era un lame calcetines, hermano. ¿Saben lo que es un lame calcetines? No era eso, él hallaba gracia. Dios le daba la capacidad de, cuando él hablaba, hallaba gracia a los ojos de los que eran. Qué bueno que hay en gracia delante de las autoridades. Génesis 42, 9 dice, entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerda? Cuando le contó a su padre, he tenido un sueño, 12 manojos de pasto se inclinaban hacia mí. ¡Ah! Y todos los hermanos, ¿cómo nos vamos en qué estás diciendo? ¿Que vamos a ser tus siervos? Y luego les cuenta el otro sueño, el sol y la luna me adoraban. Y entonces el padre ya dice, bueno, este está creído, porque se estaba refiriendo al papá y a la mamá, ¿no? Pero eran sueños. Entonces cuando se cumple que los hermanos llegan y se postran delante de él, él se acordó. ¿Sabes? Dios nos va a dar situaciones donde nos vamos a acordar. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Ahora entiendo. Por eso lo que tú no entiendas ahora, no te preocupes, porque cuando se cumplan, el Señor va a hacer que te acuerdes para avisarnos de que Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que estaba haciendo, cumpliendo la promesa. Entonces se acuerda. Y entonces él, que ya estaba con esa autoridad, estaba vestido no como hebreo, sino como egipcio, y les dijo, espía soy, por verlo descubierto del país habéis venido. Empezó a acusarlo. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Había una hambruna y Dios le había dado sabiduría a José para que guardara alimentos y fuera racionando el alimento. Porque si no se raciona, entonces pues no dura.
Versículo 11, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. ¿De quién estaban hablando? Y lo tenían delante de él, pero no lo reconocían. No lo reconocían. El tiempo pasa, mira, el pastor no se acuerda de mí. Digo, mira, la verdad es que no me acuerdo. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Versículo 15. En esto seréis probados, le dice José. Vemos cómo aquí se puede probar a la gente. En esto vas a ser probado, para ver qué nivel de fidelidad, qué nivel de entrega tienes y qué nivel de actuación tenéis. No me basta con que me lo diga, sino demuéstralo. En esto seréis probados. Vive Faraón, era como un juramento, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniese aquí. O sea, esa era la prueba, que fuesen hasta donde su padre y le trajesen al hermano pequeño. Es bueno a veces poner desafíos a las personas para que crezcan. Yo trabajé en Arequipa cuando estaba llevando la ciudad de Arequipa y bueno, había un hombre que nos daba trabajo a nosotros. Éramos buenos amigos. Entonces cuando yo iba a hablar con él, le digo, mira, no tengo gente de mucho tiempo, son gente nueva, ¿te envío algunos? Dice, sí, envíame a los que tú veas. Yo ya les paso la prueba aquí, me decía. Y entonces, ¿qué hacía él? Los llamaba a la oficina y les decía limpiar. Entonces él colocaba 5 soles allí encima de la mesa, así como que, ¿ah? Y entonces si venía el gallo y daba su limpiadita y desaparecían los 5 soles a primera vista, mi mamá decía, no, ese no lo traiga porque no es fiel. Claro, eran gente nueva, pero dentro de la gente nueva hay gente que tiene integridad todavía. ¿Cuántos dicen amén? Algunos son unos falsos, te roban, se meten en tu casa, te buscan la vuelta. En la oficina me lo han hecho. Oye, hermano, tírame el cable, y desaparecieron un par de lucas. Entonces hay gente que a pesar de que son unos drogadictos, no han perdido ciertos principios de honestidad. Las drogas no han corrompido esas áreas de su vida. Hay otros que sí, ya no sirven ni para tirar al fuego, porque ni arde. Pero hay gente que a pesar de que están pasando, son gente que aún se mantienen íntegra. Amén. En esto seréis probados, dice. Vive el Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras, ahí es donde más pecamos, serán probadas. Si hay verdad en vosotros. Claro, ellos me imagino que le estarían diciendo, sí, lo traemos. Bueno, vamos a ver si vuestras palabras son honestas. Oye, qué mentirosos somos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces le habremos dicho a nuestra mamá, no, si mamá, esta vez sí? No, si te lo juro, pastor, de verdad, nunca más. Y no nos olvidamos, nos olvidamos de que la vida son puras pruebas, hermano. Todo son puras pruebas que tenemos que pasar. Y a veces hablamos tan rápidamente que nos olvidamos que nuestras palabras tienen que ser probadas. Y nuestras palabras son como oye, pero tú dijiste eso, tienes que cumplirlo. Entonces, ¿qué hace José con ellos? Como ellos sabían que sus hermanos eran falsos, ellos, fíjate, tenían la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre. ¿Sabe lo que hacían ellos? Todos los fines de semana era puro banquete. Pasaban el cuchillo a los terneritos, a los tiernitos, a las hijas de las cabras, ¿cómo le llaman? Cabritos, ¿no?
que son tiernos la carne, y pasaban filete. Y entonces llegaba José y le decía, no podéis estar haciendo eso, estáis comiendo la ganancia. Estamos cuidando ovejas durante todo el año para que luego ustedes vengan todos los fines de semana y se la coman. Bueno, la trabajamos nosotros, tenemos derecho. Y esa era la actitud de los hermanos, y siempre le hablaban con respuestas duras a José. Claro, José iba y se lo contaba al padre, y por eso lo rechazaban. Y es terrible, hermano. Claro, los hermanos tenían en su corazón pues ser despilfarradores, deshonestos, caraduras, iban de ese palo. Pero resulta que cuando ellos empiezan a pasar todas estas pruebas, el hambre, la necesidad, ellos se dieron cuenta que ya habían madurado, y José, claro, los quiso probar. En esto vais a ser probados. Vive el faraón, que si no traéis a vuestro hermano pequeño, entonces sois espías y moriréis como espías. Y por vuestras palabras os voy a probar. Y es ahí donde siempre tenemos que fijarnos. Si realmente cuando cumplimos nuestros votos, ¿verdad? Como vamos a ver ahora, ya hemos pasado de una plataforma a otra plataforma. José estaba por dentro conmovido porque eran sus hermanos. Lo amaba igualmente. Pero les hizo pasar la prueba, ¿sí o no? Y luego les metió unas copitas de oro ahí entre el trigo. Y cuando se iban todos contentos, con que encima me queréis robar, no, déjenme al chiquitito aquí, al hermano menor. Y ahí donde vino la prueba para ellos. No, porque nuestro padre va a morir, ya perdió a su hermano el pequeño, hablando de él, ya, y sufrió mucho. Si ahora nos quitas al hermano pequeño, entonces morirá. Ahí el corazón de ellos, y si tú sigues leyendo, te darás cuenta que empezaron a hablar entre ellos. Y empezaron a decir, esto es castigo de Dios por lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Lo han leído alguna vez esto? Esto es castigo del Señor. Pero José estaba tratándolos, estaba operando en el corazón de ellos. Así que fueron, y cuando trajeron al padre, ya José rompe en llanto y le dice, soy yo, vuestro hermano menor. Y ahí, bueno, ya conocemos la historia. Luego se asienta el pueblo y de allí se forma, y están 400 años hasta que lo esclavizan, y luego viene Moisés y los liberta. Pero ¿qué hizo José? Eso es lo que yo quiero que entiendas. Que probó a sus hermanos. Y aunque somos hermanos, no somos colegas. No sé si me entiende. Tenemos responsabilidades. Y hay veces que vienes a hacer cumplir las responsabilidades. Pero ¿cómo? ¿Somos amigos o no somos amigos? Para lo que te interesa somos amigos. No, hay cosas que son cosas de la obra. Y bueno, y luego hay una amistad. Pero por encima de la amistad está las responsabilidades de la obra. Y tenemos que ejecutar el servicio a la obra, guste o no guste. Termino. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, dice, yo leía esto ayer y me preguntaba, bueno, ¿esto es solo para los diáconos o será para todos? Porque si pasamos del diaconado a la siguiente plataforma de copastor, y luego a la siguiente plataforma de pastor, y luego quizás obispo, yo qué sé, lo que siga, esos principios que aprendimos en la plataforma del diaconado tienen que seguir en la plataforma del pastorado o del ser copastor, tienen que seguir. No, es que ya lo pasé, ya no tengo responsabilidades para con eso. No, si lo aprendiste ya tiene que seguir en ese proceso. Entonces vamos a leer un poco las responsabilidades de los diáconos. 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y si pasan la prueba, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, es decir, si no tienen nada que decir de ello. Entonces, mientras lo leía, yo pensaba y decía, bueno, un diácono tiene que ser honesto. ¿Qué es honesto? Una persona honesta es alguien que es incapaz de engañar, de defraudar o de apropiarse de lo que no es suyo. Demostró ser honesto al decirme que le había dado más dinero de la cuenta.
Eso es tener honestidad. Que cumple, estoy hablando de lo que dice el diccionario, que cumple escrupulosamente con su deber, es un trabajador honesto. El trabajador de hoy, si puede, se escaquea, se da vuelta, le roba al patrón, pero un trabajador que es honesto, ¿qué es lo que hace? Cumple con su deber. ¿Cuántos de aquí son siervos de Jehová? ¿Se acuerdan del mayordomo infiel? ¿Qué empezó a hacer? A comer y a beber con los borrachos. Y empezó a decir, bueno, mi señor tarda en venir. Pero él no sabía que su señor vino. Y entonces lo llama y le dice, oye, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mi mayordomo. Hay dos parábolas que hablan sobre ese tema, como diciendo, bueno, ya si te he puesto como mayordomo sobre mis bienes, tienes que ser un obrero que cumple escrupulosamente con su deber. Es un obrero honesto, que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral. Nunca ha dado un mal ejemplo, es una persona honesta. Entonces, imagínense ustedes la profundidad de lo que está diciendo aquí el apóstol Timoteo. Está diciendo, los diáconos tienen que ser honestos. Tienen que ser responsables con su trabajo, no defraudar ni apropiarse de lo que no es suyo. Mire, yo entiendo que un joven, cuando, un colchón, 4 bolsas de ropa y no sé qué cosa más. Entonces el chico va a agarrar el camión y se va a buscar las donaciones que luego vienen al rastro y se utiliza para lo que sea, para vender, para generar recursos para la obra. Entonces como él va, empieza a abrir las bolsas y empieza a sacar lo que le da la gana. Traemos las cosas al rastro y todo el que pasa por el rastro empieza a agarrar lo que... Y yo digo, bueno, ¿y a ti quién te da permiso para agarrar nada? ¿Tú quién eres para sacar nada? Yo tengo autoridad para sacar cosas y ni aún así a veces me refreno y digo, me paro y digo, ¿lo necesito? Porque la codicia, hermano, como dice luego, no de ganancia deshonesta, la codicia entra por los ojos. ¡Ah! Pero párate y di, ¿lo necesito? Porque si no lo necesitas es codicia, hermano, no tienes que tocar eso. Porque es para un beneficio general. Pero ¿qué pasa? De que el mayordomo infiel empezó a comer y a beber y a malgastar. Entonces, una de las cualidades que tiene que tener el diácono, y no solamente en el diaconado, sino en el copastorado, en el pastorado y en el obispado. Ya aprendiste entonces en todas las áreas. Entonces, cuando vayas a hacer algo, di, lo necesito. Si no lo necesitas, no lo agarres. Entonces, ¿qué profundidad tiene esto de ser honesto, hermano? Deben ser honestos. ¿Quieres discipulado en el Señor? Aprende a ser honesto. Que seas incapaz de engañar, defraudar o de apropiarte de lo que no es tuyo. Había uno aquí que a mí me hacía gracia. Iba a buscar direcciones y se las llevaba a su casa. Pasaba donde la tía, la abuela, hasta que nos enteremos. Y obviamente se le pasó la tijera. Oye, pero ¿tú qué estás haciendo? Yo puedo decir que, mira, nunca he enviado un peso a mi familia. Nunca, a mi familia. Y teniendo necesidad. Mi madre con un sueldo de estos miserables que da el gobierno, mis hermanos sin trabajo, yo sabiendo que tiene necesidad y yo con recursos, jamás le he enviado un peso a mi familia. Imagínense. ¿Pero por qué? Porque he dicho, Señor, tú eres fiel. Y he visto la fidelidad de Dios supliendo sus necesidades. Y he esperado pacientemente. Pero si yo hubiese sido desesperado, no. Que cumple escrupulosamente con su deber. ¿Cuáles son tus deberes para con Dios? Cúmplelo, sé honesto. Que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral. Cúmplelas, sé honesto. Luego sigue diciendo, sin doblez. ¿Qué es doblez? No es como doblarle el cuello a una camisa, sin doblez. Que no tiene dobleces, que no es falso, que no es hipócrita, que no oculta nada. A eso se está refiriendo. Que no tiene sinceridad, modo de actuar con simulación e hipocresía. Actuar con doblez no te puede fiar, actúa casi siempre con doblez.
O sea, un diácono no puede tener doblez, hermano. Tiene que ser íntegro, entero, sin hipocresía, sin falsedad, sin apariencia de piedad, que por delante te muestra una cara y por detrás es otra. Entonces, un diácono tiene que ser sin doblez. Oye, está el listón un poco alto, ¿no? Nosotros que hemos vivido en la calle, que hemos sido mentirosos, ladrones, desasiados, vagos, manipuladores, hemos hecho de todo y esa práctica se ha quedado pegada en nuestro forjamiento del espíritu. Pero ahora el Señor empieza a derribar todo eso y empieza a poner nuevos fundamentos. El fundamento es Cristo y empezamos a construir nuestra vida con estos principios, hermano. ¿Quieres que tu vida sea valorada? Cambia una cosa por otra. Como dice la Biblia, el que robaba no robe más, trabaja con tus manos. Y te van a criticar como nos critican, para dar al que tiene necesidad. No importa. No dados a mucho vino. ¿Es malo tomar vino? Para algunos sí, así que se les acabó. O sea, ya olvídense. Que tiene ese problema, que se olvide. Ni lo huelas. Si tienes ese problema. No, si yo controlo, dice. Si supieras a cuántos he visto caer y en el Señor, ni te imaginas. Pero dice, no dados a mucho vino. Quiere decir que se puede tomar un poco de vino. ¿En qué momento se puede tomar un poco de vino? Entonces ayer, mientras meditaba, se puede tomar vino porque Pablo dice, toma un poco de vino por causa de tu enfermedad. Jesús transformó el agua en vino porque era una boda, pero no transformó el vino para que se emborrachara a todo el mundo. Ah, es que la Biblia dice que podemos tomar vino. Sí, puedes tomar, pero hay que saber tomar. ¡Juega al Colo-Colo! ¡Venga, tráigate! No, hermano, olvídense. Porque no es lo correcto. Está enfermo, hermano, toma un poco de vino. Hay un acto social. Bueno, puedes tomar un poco de vino. Es una, ¿cómo se llama cuando una pareja se van a cenar? Cuando el aniversario. Bueno, no pasa nada. Se puede. Pero tú no debes. Entonces tienen que ser probados. Algunos le dicen, ¿quieres un vasito de vino? Sí, claro, dice. Otros te dicen, no quiero porque me conozco. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos buscando, hombres que limiten, que pongan freno a sus concupiscencias. ¿No, Ronald? Hay que poner freno, hermano. Y a veces, por no serle tropiezo a otro, pues no tomamos. Yo decidí hace tiempo dejar de tomar. En el sentido de que yo, cuando venía alguna visita o lo que sea, nos tomábamos unos vasos de vino, porque tengo la autoridad y el tiempo y el gobierno de poder hacerlo. Pero vi que a algunos les servía de tropiezo, entonces dije, bueno, no, ya no. ¿Para qué? Para que otro tropiece y luego se justifique diciendo, ay, es que el pastor lo hace. Yo puedo, porque yo no estoy internado, ¿entiendes? Tengo mis libertades, pero por causa tuya hay cosas que no las hago, por amor a ti. No porque no pueda, no por mi conciencia, sino por la tuya, que es débil. Por eso no lo hago. Bueno, dice, no dados a mucho vino, y Pablo decía que bebiera un poco de vino por causa de la enfermedad, o por un tema social, o por una boda, o una invitación a una cena, almuerzo, pero jamás como un hábito conductual. Llega el fin de semana, un vinito. No, eso es conductual. Eso luego se te va a hacer un hábito. No lo hagas, porque te va a pasar factura. Luego dice, el diácono no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjense. Y yo todavía veo algunos que con sus ojos codician. Yo pregunto, el diácono, si no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿qué pasa? ¿Es que cuando ya es copastor puede hacerlo? ¿Cuando es pastor puede hacerlo? ¿Cuando es obispo puede hacerlo? No, porque ya pasó la elección, por lo tanto tus ojos
no pueden codiciar. No de ganancias deshonestas. Que puse aquí, Judas fue una persona que estuvo atenta siempre a las ganancias, no por la preocupación de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de ella. O cobrar más de lo que está establecido, que fue lo que Juan el Bautista le decía a los soldados romanos. Y nosotros queremos, bueno, no hagáis extorsión a nadie y no cobréis más. La gente tiene esa tendencia de ganancia deshonesta, ¿no? Cuando llega Semana Santa, ¿qué hacen los precios de los buses? Podían bajar los precios, pero no, los suben porque hay codicia de ganar. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pueden cobrar todo el año, pero no, en las fiestas que son populares, donde todo el mundo viaja, los suben. Ganancia deshonesta. Y es un problema cuando yo leo esto, porque usamos la autoridad, y yo me incluyo ahí porque estoy en autoridad, y yo me fijo en mis ojos que a veces codician, y usamos la autoridad como un instrumento para justificar nuestra mala obra. No, es que yo llevo la obra, dice. O sea, el que va en el camión no puede, pero tú, cuando te llega el camión, sí puede. Pon freno a tus ojos. Pregunto, si es una necesidad, ¿puedo suplirla? Pero tengo que preguntarme, ¿es necesario? Porque si es necesario, ni lo toque. Porque es ahí donde se comete la infracción. Es ahí donde no pasas la prueba. Y nos gusta que se nos sujeten, pero ¿nos sujetamos nosotros? No codiciosos de ganancias deshonestas. Es deshonesto, no lo tenemos que hacer. Vemos con nuestros ojos y codiciamos y usamos nuestra autoridad para agarrar sin temor lo que no necesitamos. No cubrimos nuestra necesidad, sino nuestra capricho o nuestra vanagloria. Les comenté una vez lo que me pasó con un chico. Me echó una llorada: pastor, no tengo chaqueta, hermano, usted sabe. Bueno, me conmovió el hermano. Yo le dije: ya, hermano, te voy a traer una chaqueta. Entonces, de las varias que tengo, dije: ya, esta le voy a dar. Una que usaba menos. Y cuando se la traigo, la mira y dice: no, pastor, esta no, hermano. Ahí me dio la lección. Y le dije: oye, hermano, tú no estás cubriendo tu necesidad, tú estás cubriendo tu vanagloria, tío. Estás a ver tu pinta, ¿no? Para verte. Claro, luego a los 3 días te veis con la pinta y te vais. Yo no cubro vanidades, hermano, yo cubro necesidades. Y ahí me dio una gran lección de entender lo que significa cubrir nuestra necesidad y no nuestra vanagloria. Si tú me dices: hermano, necesito algo, y se te da, pues oye, si tienes frío, cúbrete. Mira, cuando se envían los containers de ropa a África o a países de extrema pobreza, ellos no miran la marca. ¿Entiendes? Ellos ven unos zapatos, aunque le queden apretados, aunque le queden los dedos así, se lo coloca porque por último tiene zapatos. Pero hay un problema con nosotros, los que estamos en autoridad, que usamos la autoridad para hacer lo que no debemos. Y eso también es una prueba no superada. Entonces, yo soy de los que digo que hay que cubrir nuestras necesidades y no nuestros caprichos. Y punto. Y si no has superado esa prueba o esa lección, entonces, ojo al Cristo que es de plata. Amén. Bien, y sigue diciendo: y que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Entiendes eso? Que guarden el ministerio de la fe. Pueden pasar los de la alabanza. Los veo nerviosos ya. Ya voy a terminar. Y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y he puesto: con una conciencia no cauterizada por el pecado, dando énfasis que la fe siga activa para que funcione para lo que fue dada, no acomodándola a estos tiempos donde la conciencia siendo cauterizada por causa del pecado. Entonces, cuando dice que el diácono tiene que guardar el misterio de la fe
con una conciencia limpia. Ustedes saben lo que es cauterizar, ¿cierto? Cuando hay una herida, le cauterizan, le ponen como un fierro caliente o un láser o lo que sea, y quema los poros para que no sangre y bla, 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 y queme toda bacteria. Bueno, las conciencias que están cauterizadas es por causa, por ejemplo, un pecado que saben que es malo y llegan y cauterizan eso. Entonces no puedes llevar el misterio de la fe con una conciencia no cauterizada, o sea, cauterizada. Ese área lo tienes. Por eso vemos pastores gay que se casan y usan la fe porque tienen esa conciencia cauterizada. Quemaron esa parte que les avisaba y les decía que estaba contradiciendo los principios divinos. ¿Me entiende? No sé qué más decirte. Bueno, pues lo que sea. Entonces, fíjense la responsabilidad del diácono, que guarden el misterio de la fe con una limpia conciencia, no con una conciencia cauterizada. Entonces, por eso dice, oye, ¿cómo ese puede estar haciendo eso? Porque su conciencia ya la quemó, la selló. Ya el espíritu no puede redarguirle por ahí porque lo selló. Por eso ver las parejas en convivencia, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, justificando de que Dios es bueno y que es un Papá Noel y todo eso, cuando sus principios están ahí escritos. Entonces cauterizan ese área de la conciencia y ya el espíritu no puede hablarle por ahí, porque ya lo quemó, ya el espíritu no puede, le cerró. Pero los que afinan su conciencia guardan el misterio de la fe con una limpia conciencia. En lo que hemos creído lo guardamos sin quemar nada, para que el espíritu pueda ir hablándonos la verdad a medida que avanzamos en el camino. Eso es la responsabilidad de un diácono. Y sigue diciendo, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero si antes de ser diáconos no superan esas pruebas, pues no sería bueno hacerlo. A veces lo hacemos por compromiso, para que se vea bonito en la iglesia y bla, bla, bla. Pero hermanos, no podemos trabajar así en el Señor. Lo que es y lo que no es, no es. Amén. Yo no estoy hablando de que uno no tenga una debilidad y haya pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no sigamos caminando cuando un área tenemos que tratarla. No avances si no has tratado ese tema en tu corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.